soy una profesora que investiga estos temas y que además le tocó hacer gestión, o sea, desarrollar un proyecto que tuvo que ver con el tema del acceso abierto. Entonces, cuando me proponen hablar de este tema, acceso abierto, como democratización del saber, avances y desafíos, yo pregunté y digo, bueno, a ver, ¿qué les parece de qué se trataría la conversación que podría ofrecer? Entonces digo, bueno, puedo hablar un poco de las ideas del acceso abierto, o un poco de la investigación, o de la experiencia de Ansenusa, y me dijeron, bueno, las tres cosas. Así que no es culpa mía que sea quizás un poco plomo esto, o un poco largo, ¿no? Entonces, acá está, vamos a trabajar las ideas más básicas del acceso abierto, porque no todo el mundo está muy, a pesar de que es un tema que en la Argentina se discute hace ya 10 años, no todo el mundo está muy enterado. Me voy a referir al proceso local, el proceso en Córdoba, de cómo se fueron construyendo las ideas y los espacios de trabajo del acceso abierto, y finalmente voy a contarles un poquito la experiencia de haber creado un repositorio de materiales educativos en la Facultad de Filosofía. Bueno, ustedes vieron que tuvimos un problemita con la presentación, que como trabajo con software libre y ahí hay Windows, se nos cambió el color, así que sepan disculpar si no se lee muy claramente. El acceso abierto, para empezar a conversar, uno podría decir que es un movimiento global, es un movimiento mundial, que sintetiza, o sea, con toda la diversidad de ideas, de conflictos, de convergencia que tienen los movimientos, y los movimientos globales en particular. Sin embargo, hay un punto y hay algún acuerdo sobre qué estaría significando para globalmente esta idea de acceso abierto, materializado en lo que se llaman las declaraciones del acceso abierto. La primera y la más reconocida es la Declaración de Budapest. Es una declaración que se redacta y que se publica en el año 2001 en el marco de una reunión científica, y que acuerdan la siguiente definición. Por acceso abierto a la literatura científica, erudita, entendemos su disponibilidad gratuita en Internet para que cualquier usuario pueda leer, descargar, copiar o distribuir, imprimir, etcétera, con la posibilidad de buscar o enlazar el texto completo del artículo, recorrerlo para la indexación exhaustiva, usarlo como datos de software, utilizarlo para cualquier otro propósito legal, sin otras barreras financieras, legales o técnicas distintas a la fundamental de acceder a la propia Internet. El único límite a la reproducción, distribución de los artículos publicados y la única función del copyright en este marco no puede ser otra que la de garantizar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho de ser acreditados y citados. El propósito de pensar de esta declaración, o sea, para qué pensamos el acceso abierto, es lograr que este bien público sin precedentes, ellos llaman así a la opción de poder poner todos los materiales a disponibilidad en Internet, y acelerar la investigación, enriquecer la educación, compartir lo aprendido por los ricos con los pobres y lo aprendido por los pobres con los ricos, y hacer que la literatura científica sea tan útil como puede ser, y sentar las bases para, y esta idea, unir a la humanidad en una conversación intelectual y búsqueda del conocimiento compartido. Este propósito fue revisado 10 años después y se mantiene como idea central de lo que es la Declaración de Budapest y el movimiento de acceso abierto. Entonces, me parece que es importante revisar después estas ideas que están destacadas, como fundamentalmente la idea de bien público y la idea de unir a la humanidad en una conversación intelectual y búsqueda de conocimiento compartido. Hay un ideal ahí de que la humanidad podría estar conversando, ¿no?, libremente sobre los conocimientos científicos. Yo quiero
hacer una nota acá, esta idea de ricos y pobres. También los teóricos del acceso abierto, sobre todo Jean-Claude Guédon, que es uno de los de quienes firma esta declaración y que escribe mucho después sobre acceso abierto, marca o incorpora una lectura geopolítica de la ciencia en donde habla de ciencia central y ciencia periférica. Esa diferencia entre la ciencia que se produce en los países pobres o en algunos circuitos pobres de la ciencia y algunos circuitos ricos. Eso hace que esta idea de emancipar o de separar el conocimiento de las lógicas mercantilistas de los países centrales permita a América Latina darle un carácter emancipatorio al acceso abierto. Es decir, el acceso abierto nace como disputa de los científicos a las editoriales monopólicas de distribución del conocimiento científico, a las grandes editoriales que cobraban. El negocio es medio parecido a lo del cable, ¿no? O sea, venden el paquete como un derecho al acceso y no como la materialidad que significaba comprar las revistas. Y entonces esta disputa de la ciencia o de los científicos globales en América Latina es reforzada por esta idea de emancipación de estas revistas del primer mundo, ¿no? Y eso fundamentalmente es el matiz que le da Claxo, que es una de las redes o de las áreas de las redes de instituciones científicas más fuertes y que trabaja más fuertemente en el acceso abierto en América Latina. Entonces, como para sintetizar, voy a ir medio rápido, el acceso abierto en su declaración nos propone abrir 3 candados, ¿no? El símbolo del acceso abierto que estaba puesto en el fondo original de esta presentación es un candado abierto. Un candado económico, que me refiero a esto concretamente a modificar en términos de negocio lo que significa la distribución de las revistas científicas fundamentalmente. Ustedes no sé si saben, pero el paso de la producción, de la distribución del papel a la distribución digital hizo modificar el negocio y lo hizo muchísimo más rentable. Esto, yo creo que la primera manera en la que se convence la gente de lo bueno que es el acceso abierto es cuando explora un poco el negocio y se da cuenta que es una especie de gran estafa, ¿no? Porque los estados pagan la producción de la ciencia, los estados pagan a los científicos para que hagan la evaluación de la ciencia, las editoriales la publican y el Estado vuelve a pagar para acceder a esa producción. Entonces este triple pago por un producto, digamos, o por un paper, hace que uno enseguida se dé cuenta de que algo no anda bien. Y después cuando uno escarba un poquito y se entera cómo es que se compran las revistas y cómo es el negocio, y yo digo es lo más parecido a la televisión por cable, porque lo que se compran son especies de grandes paquetes de suscripción y el día que uno no lo paga, no es como la revista que tiene en papel, que ya se la quedó y la tiene en la casa, sino deja de acceder. Y eso, entonces los millones y millones de dólares que paga el Estado argentino para acceder a las bases de datos, el día que no lo paga más, se queda sin nada. No es tan así, pero digamos... Entonces el acceso abierto, cuando dice gratuidad, lo que hace es abrir ese candado y dice, busquemos alguna otra forma de financiar la publicación para que garanticemos que esto sea gratuito para todo el mundo. El otro candado es el candado legal. Ustedes saben que la ley de copyright es la que dice, ¿no? Prohibido reproducir estos materiales, todos los derechos reservados, y hace que cualquier fotocopia sea un delito. Entonces el candado legal que abre el acceso abierto es ese, es decir, bueno, el autor tiene los derechos, en ese punto sí se para sobre el copyright, el autor es el dueño o la institución es la dueña de este material y permite el uso de lo que se llaman las licencias libres, las más conocidas son las Creative Commons,
que permiten que cada autor diga, bueno, sí, yo lo voy a poner acá y además todo el mundo tiene derecho a bajarlo, copiarlo, distribuirlo, intervenirlo, venderlo, etcétera. Haga con mi artículo lo que sea, salvo, siempre cíteme, reconozca que es mi trabajo y además mantenga la integridad de la obra, es decir, no la desfigure atribuyéndome esa desfiguración a mí, ¿no? Sí puede hacerse obra deriva. Ese es todo el capítulo licencias Creative Commons o otro tipo de licencias. Las licencias libres son ese candado legal que abre el acceso abierto. Y el otro es el candado tecnológico, técnico. Ahí dice lo único que deberíamos tener para poder acceder al conocimiento es acceso a Internet. Y además, un acceso que no esté trabado tecnológicamente. Ustedes saben que hay un montón de material circulando con trabas tecnológicas. Si ustedes no tienen un lector de libros de Amazon o si tienen un iPad y viene el archivo para el iPad, entonces ahí entra como de la mano la discusión o la perspectiva del software libre, ¿no? Es decir, el software libre es software que cumple con los requerimientos del acceso abierto porque justamente es gratuito y es libre, digamos, es anterior, es como conceptualmente anterior al acceso abierto. Ustedes me miden el tiempo. Bueno, esta es como las claves o la base más sencilla. Podemos seguir hablando bastante, pero vamos a ir rápido. Cualquier cosa conversamos después. El segundo punto que les decía que quería compartir con ustedes es, bueno, ¿qué pasó con estas ideas en Córdoba, en el espacio local? Nosotros hemos reconstruido en algún trabajo que mencionaban al presentarnos esto de los debates previos, desde una perspectiva de investigación. Nosotros trabajamos, voy a mencionar a uno de los teóricos, que es Stefan Ball, que es un sociólogo inglés, que hace sociología de la educación en particular, y que nos propone una mirada de la política que rompe esta idea de diseño e implementación para mirarla, digamos, utiliza como categorías la idea del ciclo de las políticas como un ciclo continuo, dialéctico, y diferencia, nos propone estas categorías para estudiar las políticas, contextos o arenas, ¿no? Y menciona en este ciclo la idea de un contexto de influencia que otros autores también, no exactamente igual, pero mencionan la constitución del asunto, la creación de la agenda, es decir, cómo un tema se vuelve un tema, cómo una idea se hace una idea nueva, se hace aprehensible por una comunidad política. Un contexto de producción del texto que se refiere a la materialización o la institucionalización de estas ideas. Un contexto de las prácticas más vinculado al accionar de los sujetos y las personas en ese proceso, de los efectos o de los resultados, en donde mira las políticas no solamente en sus efectos particulares, sino en interacción con otras políticas, y el de las estrategias, que refiere a las responsabilidades de los investigadores en relación a la reconstrucción y a la producción de alternativas. Metodológicamente trabajamos en este proyecto reconstruyendo las trayectorias de los involucrados en estas actividades, haciendo entrevistas, intentando encontrar en dónde anclaban, digamos, sus ideas, dónde habían nacido, sus preocupaciones, etc. Y el análisis documental de lo que podíamos encontrar. Entonces nos situamos históricamente en una Córdoba en torno a algunos años antes del 2000, recién estaba llegando el internet, y cuando conversamos con los actores encontramos estos ámbitos en donde se construye este horizonte de aceptabilidad, digamos, del ideario del acceso abierto en Córdoba. Uno es el ámbito del software libre.
¿no? Los informáticos básicamente reunidos en torno al FAMAF, a la facultad, ahí se crea la carrera de computación y enseguida esa carrera toma este perfil de formación en software libre, y se crean algunos grupos de activistas como el GRULIC, que es el grupo de software libre de Córdoba, que se dedica a promover y a discutir estos temas. Ustedes imagínense, el software libre tiene como ideario y crea las primeras licencias libres, no para los materiales educativos ni para la producción científica, sino para el software, ¿no? El software libre se puede copiar, se puede modificar, se puede distribuir y todo eso gratuitamente. El arte digital, Córdoba tiene una movida, dirían los artistas, muy interesante en cómo ingresa tanto a la música como a la plástica la cultura digital, y en torno a el Centro Cultural España Córdoba, se genera una serie de actividades en donde viene gente fundamentalmente, bueno, de España, a mostrar estas producciones y a poner en discusión esta idea de el autor, qué es posible hacer, si yo aparece los remix, aparece las formas de producción de arte digital, en donde el autor, quién es el autor de algo que modifica una obra de otro, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una serie de ideas que se empiezan a instalar, y digo Facultad de Artes, digo movida artística cordobesa. Por otro lado, también hay un camino que viene de las bibliotecas, en el ámbito de la bibliotecología. Ya una vez que se empiezan a instalar las computadoras en las bibliotecas, aparece como natural la idea de decir, bueno, qué bueno sería que nuestra biblioteca esté en la compu, y Internet nos da posibilidades. Sin embargo, este es un camino bastante difícil, porque los desarrollos tecnológicos, uno le parece que están desde hace mucho y no están así, ¿no? Son momentos en donde apenas empezaban a aparecer las terminales en las bibliotecas para poder entrar a los catálogos, ¿no? Todavía estaban las fichas ahí, los ficheros. En ese ámbito, los bibliotecarios además empiezan a generar unas jornadas, que son las jornadas de bibliotecas digitales, las jornadas de bibliotecas universitarias digitales, y empieza a hacer ese el lugar de debate de las ideas y de aparecer los nombres estos de repositorio, ¿no? De biblioteca digital a repositorio. Claxo tiene mucha, digamos, un rol muy activo. No quiero extenderme mucho, pero todo el FOMEC, el programa ese de mejoramiento de las universidades que de las décadas del 90, había permitido a las bibliotecas comprar computadoras y a los bibliotecarios hacer capacitación, formación. Entonces empieza una conexión muy importante con Palo Alto, que es donde se supone que es el primer repositorio institucional, un repositorio temático de los físicos, etcétera. Y después los editores de revistas que empiezan a compartir la experiencia de Cielo, que Cielo es un portal de revistas que nace en Brasil con el objetivo de mostrar la producción brasilera fuertemente, y en 2005 se crea la sección argentina de Cielo, y ahí los editores de nuestras revistas se ponen en contacto y empiezan a explorar la posibilidad del acceso abierto. Y después también encontramos una serie de servicios privados de búsqueda de información, porque era en los 90 carísimo conseguir un paper de determinar. Entonces había servicios privados que eran para empresas que conseguían paper publicados en Estados Unidos, en Europa, y esa gente, digamos, terminó finalmente después trabajando en el ámbito del acceso abierto. Había chocado con esta dificultad económica, digamos, y el acceso abierto les abre ese candado para producir otro tipo de cuestión. Bueno, esa es la etapa previa, como todavía no había repositorios, y empiezan a existir los repositorios en Córdoba alrededor del 2008. Nosotros
tomamos a la instalación del OCW, que es un portal que instala la Universidad Nacional de Córdoba, es un portal creado por el MIT, que tenía como primera idea compartir todos los programas y materiales educativos de las universidades del mundo, ¿no? Siempre el MIT, hacen cosas para todo el mundo, ¿no? No para y bueno, a través de un convenio con Universia, que es la fundación que tiene el Banco Santander para las universidades, y con ese financiamiento se crea el OCW en lo que fue el PROED, el Programa de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en ese marco es con donde se empiezan a discutir sistemáticamente el tema de las licencias libres para los materiales educativos. Entre el 2011 empiezan a trabajarse la creación, en realidad se abre en el 2011, los procesos de desarrollo de un repositorio son más largos, pero en el 2011 se pone en línea ANSENUSA, el RDU, que es el repositorio de la Universidad de Córdoba, y el portal de revistas de la UNC, esto con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Fíjense acá que si bien las ideas estaban dando vuelta, necesitamos de algunos empujones externos, financiamiento externo, para poder concretar y para poder decidirnos o definir qué repositorios y dónde crearlos. Y por otro lado, también se crea el repositorio Corciencia, que es el repositorio que propone ABUC, que es la Asociación de Bibliotecarias Universitarias de Córdoba. Ese es un espacio en donde se reúnen todas las con financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Ese es un repositorio que tiene como objetivo mostrar la producción de todas las universidades de Córdoba, la ciencia cordobesa, digamos. Y ahí no hay distinción de universidades públicas ni privadas, están todas las universidades. Ya tengo que terminar y me falta, bueno, un poquito. Bueno. Vamos cerrando. ¿Cuánto voy, Pablo? Bueno, muy rápido. Bueno, entonces, en términos de legislación que tenemos ordenanzas de las facultades sobre tesis que son anteriores, tenemos una ley, la ley 26899, que obliga que toda la producción científica argentina financiada por el Estado sea publicada en acceso abierto. Tenemos una reglamentación de la ley y la aprobación de políticas institucionales de acceso abierto en las universidades nacionales, que debió hacerse ya desde el año pasado. Entonces, hay un avance importante en las legislaciones. Rápido les cuento en CENUSA, pueden entrar a verlo cuando quieran. Es el punto 3, es la experiencia, es el repositorio de materiales educativos que hicimos en la Facultad de Filosofía. Es un repositorio temático, es de materiales educativos, es un repositorio compartido, es una de las formas de hacer repositorios, es compartido con la Dirección General de Educación Superior. En su momento pensamos la fortaleza que tiene la Facultad de Filosofía, la formación docente, hay muchos profesorados ahí, entonces imaginamos que podíamos compartir esta experiencia con todos los institutos de formación docente. Entonces esa fue una decisión, un convenio. Es un repositorio de autoarchivo, quiere decir que no hay una instancia de evaluación de terceros de los trabajos, sino que cada docente podía subir su material educativo, y es un repositorio con obligación de obra derivada. Esto lo quiero resaltar porque una de las cuestiones que más discutimos a la hora de armar el repositorio fue qué entendíamos por materiales educativos. ¿Qué entendemos ahí? ¿Qué es un material educativo? ¿Es un manual de instrucciones para un docente? Entonces, bueno, primó la idea, ¿no?, en ese debate, de que nosotros entendemos a la enseñanza como una actividad intelectual de producción y reconstrucción del conocimiento, y que como profesores siempre estamos basándonos en trabajos de otros y creando nuestra propia lógica, nuestra propia secuencia. Cuando tomamos un apunte, tomamos un libro y agregamos una lista de preguntas o unas actividades, estamos rearmando un material, y entonces las licencias
con obra derivada nos permiten eso, nos permiten que legalmente nosotros tomemos el trabajo de otro y podamos darle la forma adecuada a la propuesta de enseñanza que estemos desarrollando. Bueno, el proceso se lo puedo contar, pero es como largo, interdisciplinario. Me pareció muy importante imaginar que si alguien piensa hacer un repositorio, hay que pensarlo mucho, y no solamente es el repositorio y la publicación de los materiales, sino que hace falta mucho trabajo de gestión, de comunicación y mucha formación, porque el modo de publicación en acceso abierto interpela fuerte la producción de los materiales. No puedo producir igual si voy a producir en acceso abierto. Tengo otras características. Bueno, vamos más rápido. Para volver a la idea de partida, en relación a la democratización de los saberes y el acceso abierto, podemos decir que hasta ahora hemos adoptado ideas, esas primeras, hemos acumulado experiencia y hemos aprobado legislación. Por ahí estamos. Nos ayuda el acceso abierto a la democratización y alcanza, fíjense, yo encontré en una entrevista que le hacen a la directora ejecutiva de Wikimedia. Ustedes saben, Wikipedia es uno de los proyectos de acceso abierto más importantes. Y fíjense lo que dice: tenemos que hablar de cómo abierto no significa inclusivo todavía, ni pluralista, ni diverso, ni hospitalario, y actuar. Está marcando los límites de lo que significa el acceso abierto. Nos garantiza la democratización y bueno, parece que ayuda un poco, pero entonces, ¿qué pasa? Tendríamos que abrir todos los candados. Decimos, ahí nos proponen nuevos candados: el candado de la accesibilidad, que tiene que ver con las personas que tienen alguna limitación para acceder físicamente o intelectualmente a los materiales. Sobre eso se trabaja mucho también. El candado de la cultura, cultural, de los idiomas, de las formas de escritura, etcétera. Ahí hay un trabajo también interesante, el Jordi Adel trabaja estas cuestiones. Y el último, que a mí me parece que es muy importante y es algo sobre lo que hay que debatir, es que porque cada vez que aparece algo gratis tenemos la pregunta de qué pasa con los datos, ¿no? ¿Qué pasa con los datos de quienes descargan, usan, leen los materiales? En general los sistemas pueden registrar y se suelen solicitar más datos de los necesarios, etcétera, etcétera. No sabemos qué pasa con nuestros datos. Entonces, para cerrar rápidamente, yo quiero decir que el acceso abierto es importante, pero en el marco de una política de conocimiento democrática. Es decir, que el acceso abierto como candados abiertos sirve, pero en la medida en que existan también políticas de comunicación democráticas, políticas científicas y tecnológicas soberanas, políticas educativas democráticas, políticas culturales, etcétera, etcétera. Y último señalamiento es que el acceso abierto pocas veces se interroga acerca de las condiciones materiales de producción del conocimiento, ¿no? Que eso también produce desigualdades y dificultades en el acceso. Bueno, nada más. Buenos días, gracias por la invitación a Gabriela Jeremian, María Elena Sadi, queridas colegas y respetadas, así que bueno, es un gusto para mí estar aquí también compartiendo con las colegas este espacio y particularmente con Marcela, a la que considero referente absoluto en el campo del conocimiento abierto y especialista en el tema. Yo soy una aficionada, una fan de ella también. No, pero quisiera sí marcar esas cuestiones porque mi acercamiento también a la cuestión del conocimiento abierto tiene mucho que ver con espacios de trabajo y encuentro que hemos podido compartir y he aprendido mucho al lado de ella. Bueno, yo me parece, voy a trabajar quizás desde un lugar más personal y menos institucional que Marcela, para acercarle un poco la experiencia. Yo me acerco a la problemática del conocimiento abierto creo que bastante tarde,
inclusive por un cargo de gestión que me tocó ocupar en la Secretaría Académica de la Universidad, en lo que era el PROED y luego el área de tecnología educativa, y allí empiezo a encontrarme con un conjunto de prácticas, de experiencias, de propuestas que ya se venían gestando de hace varios años, como planteó Marcela, en el marco de la Universidad Nacional, que, digamos, a mí me generan mucho interés, y que empiezan a dialogar con intereses previos que yo tenía, preocupaciones, inquietudes en relación a qué es el conocimiento, a de quién es el conocimiento, para qué sirve el conocimiento, es decir, cómo se produce conocimiento, la certeza de que no hay posibilidad de producir el conocimiento individualmente. Y entonces, digamos, el acercamiento a toda esta cuestión, que es, digamos, un movimiento mundial, que es un conjunto de iniciativas, que también tiene, digamos, su instrumentación en Córdoba, como muy bien fue armando ese rompecabezas Marcela. Digo, a mí me sirvió como justamente para ir encontrando alguna respuesta a un conjunto de inquietudes que tiene que ver con mi hacer como docente, como investigadora, como en algunos momentos gestora de espacios, no sé, no me gusta el término, pero digamos, estando en la gestión también de espacios de investigación, de espacios de producción de educación a distancia, y también tiene que ver, digamos, con mi trayectoria de formación, que viene del campo de la comunicación y de la educación y de las tecnologías, ¿no? Entonces había un conjunto de inquietudes e intereses, preocupaciones, cuestiones de índole ética, política, que a mí, digamos, me empiezan a hacer eco con esta perspectiva del conocimiento abierto y del acceso abierto al conocimiento. La primera cuestión para mí es que es importante y que tiene que ver con algo que creo y pienso, que es que, digamos, nadie produce conocimiento sola, ¿sí? La producción de conocimiento es una producción colectiva que tiene que ver con una comunidad y que tiene que ver inclusive con la posibilidad misma de pensar, que es el lenguaje. El lenguaje es social, es colectivo, uno llega al mundo y llega a un mundo que ya está significado, que ya está hablado, que ya está valorado, como dice Bakhtin. Y esa mirada dialógica, o sea, la posibilidad de acceder al lenguaje, siempre tiene que ver con el otro, con la alteridad, con lo que ya estaba, con lo que nos recibe, con la cultura que nos acoge. Entonces, si uno parte de esa idea, es imposible llegar a la conclusión de que las ideas que uno tiene son propias. Las ideas que uno tiene han sido de otros y de otras antes, ¿sí? Uno las encuentra allí y las reutiliza, se las apropia y produce nuevas ideas, pero siempre con esa base de ese acervo cultural, de eso que está cristalizado, de esos sentidos heredados con los que uno se pelea, discute, se apropia. Pero, digamos, no hay, como dice Bakhtin, un Adán en el mundo del sentido, ¿sí? Nadie, ni una Eva. Vamos a ponerle la perspectiva de género. Disculpen. Pero, es decir, eso, uno ya llega a un mundo significado, con el que puede pelearse, al que puede quererlo transformar, pero siempre en base a ideas de otros, de otras, ¿no? Eso para mí sí es como un fundamento del cual pienso mi propia producción académica, mi propia producción de investigación y mi producción como docente también. Es ese aspecto con el que terminó trabajando Marcela, que es la producción de materiales educativos, la producción en docencia, que me parece que es un tema poco valorado. Me parece que es central en el marco de estas problemáticas y perspectivas de acceso abierto y de circulación del conocimiento, se vuelve central. Me parece que adquiere un rol protagónico sobre el que voy a volver. Bien, entonces, digamos, partiendo de esa idea de que nadie piensa solo, nadie produce solo, y se parte de apropiarse, de una apropiación simbólica de la cultura. Uno se apropia de lo que no es propio, lo vuelve propio, le da la impronta y lo devuelve. Entonces esa idea de circulación del conocimiento, del saber,
lleva a esta idea de que el conocimiento es parte de la cultura, de la producción simbólica, y que es un bien común, ¿no? La idea parece una idea simple, pero que me parece que tiene como muchos efectos posteriores. O sea, el conocimiento es un bien común. Decir eso creo que nos posiciona en un lugar, ¿sí? En un lugar de no sentirnos propietarios de nuestras propias producciones, sino sentirnos propietarios en parte. Y saber que eso que uno ha producido se lo debe a los que vinieron atrás y también se los debe a los que están por delante, ¿no? Esa idea de circulación del conocimiento para mí es un posicionamiento central, ¿no? El conocimiento como bien común, como patrimonio, como acervo, como dominio público, también eso que tiene que estar en el dominio de lo público, que es un tema que cruza la cuestión del acceso abierto. Conjuntamente con eso, creo que también hay un conjunto de transformaciones que tienen que ver con lo tecnológico y con la aparición de Internet, básicamente, que pusieron en crisis todo un sistema de producción de conocimiento, ¿sí? Y que permiten posibilidades nuevas, ¿sí? Novedades, digamos, en el campo de la producción, de la circulación, de la apropiación de conocimiento, que son realmente inéditas y que significan una transformación en parte revolucionaria de la cultura, de la forma en que producimos el sentido hoy, ¿sí? No es que para mí la tecnología sea la causa de las cuestiones, no estoy pensando la cultura desde una mirada tecnocéntrica. Sí creo que las tecnologías son parte de la cultura, son cultura, ¿sí? Son dispositivos simbólicos y que han permitido formas inéditas de producir conocimiento, de compartirlo, de ampliar prácticas que ya existían, ¿no? Prácticas colaborativas, que se ha generado una diseminación, como dice Martín Barbero, que hace muchos años que lo dijo, pero me parece que sigue siendo como una bella imagen para pensar lo que ocurre con el conocimiento, una diseminación casi sin límites del conocimiento, a pesar de que hay límites. Ustedes vieron que las barreras las vamos pasando, ¿no? Y también creo que uno no puede desconocer que, sobre todo en los últimos años, Internet también es un espacio de negocios, de intereses económicos, donde realmente las fuerzas que están jugando, cada vez lo vemos más, son fuertes. Entonces, esa tensión entre el conocimiento como bien común y la posibilidad de apropiación por parte de algunos de esos conocimientos, me parece que es parte del debate sobre qué es el acceso abierto al conocimiento, y por eso ese vínculo con la idea de democratización, ¿no? De posibilidad de un acceso igualitario al conocimiento. También acuerdo con lo que planteaba Marcela, que el acceso no lo es todo. ¿Sí? No lo es todo si uno lo está pensando desde este paradigma, pero sí es importante. Sí es una puerta que abre la posibilidad de que comunidades que estaban aisladas de la posibilidad de contactarse con determinadas producciones culturales puedan acceder, digamos, vincularse con ese conocimiento, y no solo vincularse, sino que esta me parece que es la idea quizás que por ahí genera algún resquemor, genera temor, vincularse y apropiarse, usar ese conocimiento y producir nuevo conocimiento. O sea, la idea de obra derivada es una idea que cuesta, que genera temores, ¿sí? Pero que creo que hay que animarse a pensarla en el sentido de este amplio de cultura, de que digamos, de la idea de derecho también a la cultura, de que la cultura, al no ser de nadie, es de todos y todas, y por lo tanto, digamos, hay que favorecer los mecanismos de acceso a esos materiales que se produce la cultura. Bueno, digamos, esto como perspectiva así general, ¿no? Pensar entonces que las tecnologías están favoreciendo modos que quizás ya existían antes, pero que los están potenciando, que para mí son muy importantes y novedosos, que tienen que ver con la construcción colaborativa de conocimiento, ¿sí? Digamos, el ritmo que se le puede dar, la profundidad que se le puede dar,
la complejidad que se le puede dar a la producción colaborativa, colectiva de conocimiento, creo que sí es una marca de esta época y que ha generado profundas transformaciones. La misma idea de software libre tiene que ver con eso, con una comunidad produciendo para ser compartida estas posibilidades de las tecnologías y que a su vez, digamos, al no ser de nadie, están abiertas a la mejora, ¿no? A la mejora, a la participación. Entonces, digamos, cuestiones que tienen que ver con la colaboración, con la co-construcción de conocimiento, me parece que hoy marcan un cambio profundo en las formas en que pensamos el conocimiento, en que lo producimos, en que circula, en que se apropia. Esas son marcas fuertes que están incidiendo en los espacios educativos, en los espacios de investigación, en los espacios donde se produce, digamos, la cultura académica, que no siempre son bienvenidos, que muchas veces son rechazados, y me parece realmente que muchas veces tiene que ver con el desconocimiento, ¿sí? Cuando uno se pone, digo, me parece que las definiciones de acceso abierto que trabajó Marcela, si uno las escucha con atención, plantean cierta, digamos, protección a la producción de conocimiento, pero sí habilitan la posibilidad de que otros y otras se apropien de eso y produzcan nuevas cuestiones, ¿sí? Es decir, el reconocimiento de la autoría es importante, pero también es una autoría relativa, porque uno sabe que eso que uno produjo no es absolutamente de uno, lo hizo en base a ideas de otros y otras, ¿sí? Entonces, en esa medida es que uno ofrece, ¿sí? Pone a disposición lo que uno produce para que eso después siga produciendo, ¿no? Es la idea esta de como cultura productiva. Tuve la suerte también de poder cursar un postdoctorado con Manuel Castells, que no lo digo en términos de darme humos, sino al contrario, de poder aprender, ¿sí? Y él trabajó bastante la cuestión de la ética hacker, que para mí también fue interesante. Él prologa un libro de Himanen, que es, digamos, uno de los autores que me parece que trabajan fuerte la idea de la ética hacker, y ellos separan la idea del cracker y el hacker, ¿sí? El hacker es aquel que produce conocimiento libre y que lo comparte. No es aquel que va a boicotear y a generar acciones delictivas en contra de distintos dispositivos y software. Esa es la idea del cracker. Sino la que más se ha difundido es la del hacker, ¿no? De como aquel que hackea y produce crisis en los sistemas informáticos. No es esa la idea original de la comunidad hacker. La comunidad hacker es una comunidad de informáticos, ¿sí? que justamente es la que da origen a la idea de software libre, a la idea de que se puede producir conocimiento informático que sea libre, compartido, que se pueda mejorar, que no esté regido por las normas mercantiles, ¿sí? Y que sirva, digamos, como para la mejora de la cultura. Y eso lo quiero marcar porque me parece que es un posicionamiento ético interesante, no solo para quienes producen software, sino también para quienes somos docentes, para quienes somos investigadores, y de allí también se derivan un conjunto de prácticas, ¿sí? De movimientos, como por ejemplo el movimiento de la ciencia abierta también, esta idea de abrir los datos, ¿sí? De abrir las metodologías, de compartirlas, de abrir la revisión de pares, es decir, de abrir todas aquellas instancias de producción de conocimiento que estaban sesgadas a unas pocas personas, que quedaban en las paredes de un laboratorio, que quedaban a lo mejor en la publicación de algún paper que nadie leía. La idea de ciencia abierta es justamente eso, es decir, que toda la producción, no solamente el último resultado que es un paper, sino todo el proceso de producción se comparta en la comunidad científica, de manera tal de que las metodologías se pueden criticar, se pueden enriquecer con el aporte de otras comunidades, que los datos que se generan también se puedan compartir, se puedan discutir. Es decir, todo el proceso de producción de conocimiento se puede abrir. O sea, a mí lo que me parece interesante es esa idea de abrir. ¿Qué quiere decir abrir? Abrir quiere decir poner a disposición, ¿sí? Quiere decir compartir, quiere decir recibir los aportes también de la comunidad. ¿Sí? Son dos maneras muy distintas
de pensar el conocimiento científico. Y creen que hay grandes proyectos de investigación hoy, de los más importantes, que trabajan en esta línea de la ciencia abierta, que ponen a disposición de toda la comunidad científica las metodologías, los primeros datos, la forma de experimentación, ¿sí? Para que reciban críticas, para que reciban mejoras, ¿sí? A nivel mundial. Eso tiene que ver también con las posibilidades tecnológicas, ¿sí? Con las posibilidades de poder entrar en contacto con personas distantes en espacio y tiempo, ¿no? Entonces eso también quería marcarlo como un movimiento mundial que no es menor, ¿sí? Donde se están produciendo conocimientos realmente significativos, ¿sí? Y cuyo, digamos, objetivo final es esto, de poner en el dominio público, ¿no? La producción científica y que no quede anclada, archivada en algunas editoriales a las que podemos acceder de las maneras en que Marcela recién nos contó. Bien, entonces, bueno, ¿qué sería abrir el conocimiento? Es un poco más que abrir el acceso, como bien lo dijo aquí Marcela, ¿no? Pero sí me parece importante todas las acciones que tengan que ver con favorecer el acceso, ¿sí? No es menor, digamos, que la comunidad académica, la comunidad científica y la comunidad en general pueda acceder a las producciones científicas, a las producciones culturales, aun cuando no estén finalizadas, aun cuando estén en proceso, ¿no? Me parece que es un cambio importante de perspectiva que, lejos de quitarnos, ¿sí? Nos enriquece la producción de conocimiento, ¿sí? Como investigadores y como docentes. Bueno, en esa perspectiva creo que también aquellos y aquellas que trabajamos en la educación a distancia no podemos ignorar estas cuestiones porque todo el tiempo se ponen en juego cuando uno produce educación a distancia. La producción de materiales educativos es central, me parece muy importante. Cuando uno produce material educativo en acceso abierto o en una perspectiva abierta, tiene que seguir un conjunto de protocolos, de decisiones, ¿sí? Como para que realmente ese material pueda ser reutilizado y que además esté conformado con materiales previos que vengan también licenciados de esa manera, ¿sí? No es una tarea compleja, por suerte existen estas licencias Creative Commons que me parece que son muy útiles, que tienen algunas opciones distintas en las que uno puede elegir, que sí protegen la obra, protegen la autoría, pero hacen que esa producción siga su camino, siga reproduciendo y produciendo, ¿no? Entonces eso también me parece que es un capítulo interesante, meterse a investigar y explorar qué son las licencias, este tipo de licencias, de qué manera podemos licenciar los materiales, no es complejo, no es una tarea compleja, es bastante simple, y digamos eso permite que lo que uno produce, así sea el programa de una materia, lo pueda compartir, porque eso seguramente va a ser útil para otros profesores, para otros nobles docentes que no saben cómo armar un programa, con la condición de que lo citen de algún modo, ¿sí? Para que quede protegido de algún modo lo que ustedes dijeron, ¿no? Entonces creo que en torno a estas cuestiones hay un conjunto de temores que en parte creo que son infundados, ¿sí? Que tienen que ver con la idea de que me van a robar mi idea, la idea del genio que descubre algo allí solo en el laboratorio y bueno, y antes que se lo patente, digamos, ahí sí la lucha de las patentes que uno no las puede desconocer, pero también me parece que hay más temores que conocimiento. Entonces yo sí las invito como a explorar estas cuestiones, sabiendo que cuando ustedes puedan producir un paper, puedan producir un material educativo, una presentación de esta clase, ese material es necesario seguramente para alguna persona, ¿sí? Y por lo tanto, si ustedes lo licencian y lo ponen a circular en la web, seguramente va a ser utilizado, reutilizado, mezclado, reapropiado, ¿sí? Y va a contribuir, digamos, a la producción cultural. Y finalmente, me gustaría destacar algo que sí plantea Busaniche respecto, digamos, a la idea de acceso abierto a la cultura, que me parece que es central. O sea, la idea del acceso abierto a la cultura no solo permite que
que la comunidad, digamos, se acerque a los materiales, los conozca, se informe, sino también, digamos, que se apropie y pueda producir nueva cultura, es decir, y a su vez pueda participar activamente en la cultura. Me parece que ese es el punto central y que tiene que ver con los procesos de democratización, la posibilidad de participar en la producción cultural. Nosotros decíamos, digamos, que mucha de la producción que hacemos los docentes y las docentes en el aula queda ahí encerrada en la materia, en la fotocopiadora, en las guías de estudio o en el aula virtual, en el mejor de los casos, ¿sí? Pero bueno, toda esa producción de materiales que es muy rica, porque uno sabe que no enseña el conocimiento directamente, sino que hace allí una apropiación, una adaptación, una adecuación, digamos que esa adecuación no la hace simplemente simplificando, sino que muchas veces complejiza el material en función de lo que saben los estudiantes, de lo que uno quiere que aprendan, de qué modo focalizar sobre tal cuestión, a lo mejor para apropiarse de un texto. Todo eso es producción intelectual que es importante ponerla a circular, ¿sí? Porque eso implica una participación más activa en la cultura. Y hoy me parece que parte de esa participación en la cultura tiene que ver con el estar en la web, ¿no? Que eso esté disponible. Digamos, Internet tiene esas dos caras, como todas las tecnologías, digamos, de la posibilidad de la apropiación del conocimiento por parte de algunos, pero también creo que tiene una fuerte potencialidad de abrir comunidad, de favorecer la participación y de que el conocimiento circule y se enriquezca, ¿no? Y se recree, que esa es como la idea para mí más interesante de la cultura, una cultura que se recrea constantemente. Bueno, esas eran algunas ideas. Gracias.